Tengo el placer de presentar el acto de introducirles a ustedes el libro de Bajo el signo de Fidel de Antonio José Chinchetro. ¿Es un apellido vasco o qué es? De origen lejano, vasco riojano de... Vasco Chinchetro. Bueno, yo soy Cortázar, debería haber sabido leerlo mejor. Pero, en fin, no descanso más, simplemente agradecerles su presencia y vamos a tener el placer de oír las opiniones y las disertaciones de dos muy buenos amigos de la Fundación, Carlos Rodríguez Brown y Javier Laschetti, previamente a las opiniones y las que el autor. Tiene la palabra don Carlos Rodríguez Brown. Este es un libro que marca una de las cosas que el economista John Maynard Keynes dijo bien, porque dijo muchas cosas mal. Y de hecho ahora con la crisis está refloreciendo, florecen otra vez las tonterías que dijo Keynes en los años 30, ¿no? Pero una cosa dijo muy bien, ¿no? Dijo que lo que importa al final del día no son los intereses, sino las ideas. Y que la gente que presume de ser independiente y de atender solamente a los intereses más o menos coyunturales de la sociedad o de los grupos, dice, en el fondo, son esclavos, decía Keynes, son esclavos de algún economista difunto. Economista o no economista, la importancia de las ideas es incuestionable y atinó Keynes al destacarlo. Todavía recuerdo cuando entrevisté hace muchos años a uno de los grandes liberales del siglo XX, que fue Hayek, que le entrevisté un par de oportunidades en los años 80, cuando le mencionaba esta frase de Keynes, se le iluminaban los ojitos. Tenía unos ojitos así. Yes, decían, Maynard was right, porque era muy amigo de Keynes, y los amigos de Keynes le llamaban Maynard, ¿no? Se llamaban John Maynard, pero el John lo olvidaba. Maynard was very right, very right. ¿Qué razón tenía Keynes con esta idea? De que al final son las ideas las que cuentan, ¿no? El problema es que las ideas cuentan todas, no solamente las que están bien, sino también las que están mal. Las ideas equivocadas también tienen un peso enorme. Y esta característica, el peso de las ideas equivocadas, ha afectado a la historia de Cuba y a la percepción que se ha tenido sobre Cuba en el resto del mundo. Una de ellas es la idea de que el socialismo brota naturalmente, cae como las hojas en otoño, producto de circunstancias objetivas. Esto tiene que ver con la arrogancia clásica del socialismo, de que forma parte o protagoniza la historia o conoce las leyes de la historia. Una vez un amigo mío socialista me decía, mientras haya pobres, habrá socialistas. Yo le dije, no será al revés. Es una de esas ideas, ¿no? Es decir, existen al parecer unas condiciones objetivas que hacen que por un ineluctable proceso histórico de pronto aparezca el socialismo, ¿no? Y esto es lo que quería Marx, y los socialistas lo siguen creyendo, ¿no? Siguen creyendo que naturalmente el pueblo va a pedir el socialismo, ¿no? Y lo siguen diciendo cuando no ha sido verdad nunca. Jamás. No ha habido una ley histórica conforme al cual el capitalismo se desarrolla y en determinado momento de su devenir naturalmente florece, llega el socialismo a través de una gran revolución y las grandes masas aupan a los socialistas al poder y al paraíso, ¿no? Es justo al contrario. Y los socialistas creyeron en esto durante muchísimo tiempo. De hecho, cuando se plantea la posibilidad de que se implante el comunismo en Rusia, uno de los debates que se establece entonces es si Rusia es o no capitalista. Porque si no era capitalista, esto no encajaba con la teoría de Marx, que decía que había una evolución, que había que pasar primero por un capitalismo desarrollado. Por eso Marx pensaba que la revolución comunista socialista se iba a establecer en Inglaterra. Y solo con el paso del tiempo, cuando se descubrió que el proletariado inglés, lejos de querer la revolución comunista, lo que quería era tomar cerveza en el pub y ver el fútbol, que es lo que quieren las personas de bien, entonces dijeron, pues a lo mejor igual el socialismo puede ser aplicado en otros lugares.
Y Lenin escribió un libro gordo así que se llama El desarrollo del capitalismo en Rusia, donde intenta demostrar que Rusia era capitalista. Y por lo tanto, el comunismo no era una violación de las leyes históricas que los socialistas habían desvelado, ¿no? Y esto ha sido siempre así, y es un fabuloso camelo. No hay ninguna ley histórica que diga que el socialismo tiene que implantarse por circunstancias objetivas. El socialismo se implantó allí donde ganaron los socialistas. Punto. Nada más. Y ganaron por toda clase de circunstancias, algunas muy variadas, pero de luego que no responden a ninguna ley, a ninguna regla, ¿no? Y estos mitos se han condensado en la Cuba de la tiranía castrista durante estos 50 años. Y uno tras otro aparecen, ¿no? Bueno, pues uno tras otro están desmentidos en este libro de Antonio José Chinchetro, ¿no? Uno tras otro nos va contando. Me gusta además, el libro está hecho con muchísimo cariño hacia Cuba, ¿no? Es un libro de un hombre que se enamora de Cuba, esa es la verdad. Yo comprendo, para mi desgracia no he estado nunca ahí, pero muchas personas me han contado que han experimentado la misma sensación de Antonio José Chinchetro, ¿no? Es querer a ese pueblo, querer a esa tierra, querer a ese país y aborrecer profundamente al gobierno que tiene, ¿no? Si hay un país al que se aplica mi frase esa de a pesar del gobierno, desde luego, es Cuba, ¿no? Es Cuba, ¿no? Dejadme que ahora me acabo de acordar de una cosa graciosa que pasó con... en la primera visita de Estado que hizo Margaret Thatcher a Italia, el ministro de Asuntos Exteriores era Antonio Martino, que es un liberal muy conocido de Italia, ¿no? Y Thatcher le dice: señor ministro, su país es muy hermoso, pero su gobierno es horrible. Y respondió Martino: sería mucho peor si fuera al revés. Bueno, pues en Cuba el país es muy hermoso y el gobierno es horrible. Y todas las mentiras que se han ido contando durante tanto tiempo están desmentidas en este libro de manera amable. Uno lo lee, es un libro que se lee muy fácil, se lee muy bien, y en el medio de este lenguaje tan cariñoso hacia el país están los dardos que lanza Antonio José Chinchetro en contra de las mentiras que han rodeado y rodean todavía a la tiranía castrista. Este es el libro que ha escrito Antonio José, y yo os ruego que lo leáis, que lo compréis, porque vais a pasar un rato muy agradable y vais a aprender y os vais a emocionar con un relato que desde el amor a la libertad mira un país que Antonio José quiere mucho.